¿Cómo van, chicos? Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Cómo andan? Ahora para que me habilite. Siempre tenemos el mismo problema para poder empezar a compartir pantalla. Bueno, les cuento, todavía no había publicado en el grupo, a ver si uno tenía inconveniente en pasar el examen para el 25. Nadie le puso nada, me dijo que estuve hablando con mi padre, y bueno, al final va a quedar para el 25. Con el tema del recuperatorio no habría problema porque como tenía que ser una semana, como va a ser oral, eso se va a respetar igual. Así que por eso no habría inconveniente. Eso como primera medida, ahí que estaban preguntando en el grupo. En caso de que... El recu queda el 2 de julio. Y eso no se modifica. Así que por eso no hay problema. Ahí ya me dijeron que me iban a avisar. Y lo que querían que vean conmigo es la parte de crédito público y gasto público, que es lo que vamos a tratar puntualmente en esta clase. Y vamos a ver algunas cosas interesantes que me parece que estaría bueno analizar. Sí. Disculpa, perdóname, buenas noches, ante todo. O sea que el parcial es el 25 de junio. Sí, queda para el 25. Perfecto, gracias. No, por favor. Igualmente después le voy a poner el botón en el grupo porque vi que aún no se podían conectar, pero ya lo dejamos. Bueno, digo que están poniendo que está organizado para rendir. El tema es que hubo complicaciones con la gente del centro, por eso decidimos pasarlo. En caso de que uno puntualmente no pueda, después se comunica conmigo, con Brandon, y vemos si se le llega a contar con alguna materia, muestran la constancia como para poder justamente respetarle, que no se les junten otras fechas, pero más que nada por cuestiones de tiempos de ellos más que de nosotros. Lo posponemos para el 25. Bueno, ¿Qué unidad o público, Leandro? ¿Qué? ¿Qué unidad es la que vamos a ver ahora? Ahora lo que vamos a ver es unidad 11. Vamos a ver todo lo que es la parte de crédito público y gasto público, que es lo último que nos faltaba ver. Después, si tienen alguna duda sobre algún otro tema, lo podemos charlar, por eso no hay problema. Si quieren que la semana que viene pongamos alguna clase de repaso, la podemos poner, que por eso tampoco hay problema. Así que es cuestión de manejarnos en el grupo, y si tienen ganas lo hacemos. Más o menos igual ya han visto cómo es la metodología del examen, no salimos de lo que venimos dando en clase. Siempre que hagan hincapié en la cuestión constitucional, hoy vamos a ver algunas cosas de la 24.156, es lo mismo que estuvimos viendo en la primera parte, la temática me refiero. En ver si ustedes entendieron los temas que estuvimos explicando, y ver cómo lo podemos bajar ante circunstancias actuales y cotidianas, que bueno, es un poco bajar al plano teórico todo lo que estamos viendo, o bajar al campo práctico todo lo que estamos viendo en el plano teórico. Bueno, todavía sigo inhabilitado para compartir, pero me gustaría empezar diciendo algunas cosas que tienen que ver, vamos a empezar con la parte de gasto público, antes de empezar el crédito, porque acá yo tengo algunos datos que me había copiado de un video que había hecho hace un tiempo atrás y creo que estaría bueno decirlos. ¿Saben cuánto es actualmente la deuda pública que tiene Argentina? ¿Alguno tiene el número, la cifra? Bien, yo se las voy a decir. La deuda que tenemos es de 320.000 millones de dólares. Esa es la deuda externa que tiene actualmente Argentina. Una deuda que ha ido creciendo, una deuda que del 2003 al 2015 era de 240.000 millones de dólares, y que con el gobierno de Mauricio Macri se terminó yendo a 320.000 millones de dólares. Es decir, acá hay una cuestión que se ha ido aumentando, Y ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿por qué fue que aumentó esta deuda pública? ¿No se suponía que se había pagado toda la deuda externa con Néstor? No, lo que se pagó fue parte de la deuda que se tenía con el FMI, un 74% aproximadamente. El resto es lo que se denominaban como los holdouts o los fondos buitres. Aquellos fondos buitres a los que Macri terminó de pagarle para poder acceder nuevamente a un crédito al FMI, porque por eso había una especie de imposibilidad para que él
pueda acceder bajo ese punto de vista. Lo que sucedió es que parte de la crisis que tuvimos en el 2001 fue porque se había tomado mucha deuda pública. No es que cuando asume Menem se solucionan todos los problemas, viene Cavallo con la ley de convertibilidad 1 a 1 y el país funcionaba impecable. Funcionaba bien porque en materia económica se había logrado una paridad, una confianza, si se quiere, transmitida a la gente en que al tener una moneda asimilable con el dólar, un 1 a 1 camuflado, bueno, la gente tenía la confianza de que podíamos llegar a adquirir productos a precio dólar. En materia de relaciones internacionales teníamos también un compromiso loable por el excelente trabajo que venía haciendo el canciller Di Tella. No le decíamos a los presidentes de otros países que venían de la selva, o que venían de algún otro lugar de esos, entonces digamos que había buena relación con los países del mundo, ¿no? Bastante distinto a lo que sucede hoy en día. Motivo por el cual había como una tranquilidad en ese punto de vista, pero la deuda pública sigue estando, eso no se resolvió. Por ejemplo, la deuda con el Club de París, una deuda que venimos arrastrando desde 1956, perdón. Una deuda que se tomó justamente después de la caída de Perón en el 55, parte de la que había tomado Aramburu para poder llevar a cabo ese golpe, después de que Frondizi también tuvo que ver con esta deuda que se ha pedido, pero que claramente no se ha pagado, sino que muy lejos de eso ha acrecentado. Esta deuda con el Club de París empezó siendo de 700 millones de dólares, a lo que para 2014 se había aumentado a casi 5.000 millones de dólares por los intereses. Pero ¿qué pasa? En 2014, quien era entonces nuestro ministro de Economía, que es actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, no tuvo mejor idea que decir, bueno, vamos a renegociar esta deuda con el Club de París, pero vamos a arreglar que los intereses van a ser de 3,63% de intereses punitorios y más una tasa de un 9% anual. A lo que hoy en día se nos fue a 9.600 millones de dólares la deuda con el Club de París. No sé cuál va a haber sido el negociado detrás de eso, pero la verdad que no. Como economista creo que no se llevan a cabo muy bien los datos en esta cuestión, ¿no? Entonces ya tenemos la deuda con el Club de París, que esa fue la que digo, veníamos arrastrando de 1956. Tenemos, durante la gestión de Néstor, si bien había pagado parte de la deuda del FMI con los fondos buitres, pero después se había pedido una deuda, de la que tal vez muchos nos recuerdan, que es una con Venezuela, que era una deuda de más de 1.000 millones de dólares a devolver en 2015, por un valor de 1.460 millones, más una tasa del 15%. Es una locura. Cuando el FMI tiene una tasa de un 3-4% anual, él arregló una del 15%. Y además de eso, el establecimiento de empresas petroleras de estación de servicio, como ustedes recordarán que en su momento estaban las PDVSA, acá en Mar del Plata había algunas, que eran justamente de Venezuela, por los negociados que se habían llevado a cabo de traer esas empresas por parte del crédito que se había pedido. Esa deuda, como les digo, con unos intereses altísimos, pero de esta deuda poco se ha hablado. Después, como digo, la deuda que contrajo Macri con el FMI, que para que no le explote el país a él, ¿qué hizo? Dijo, esto no me va a pasar a mí como empresario, no me importa qué pasa con el resto de los argentinos, que se arreglen después para más adelante, como suelen hacer siempre, y pidió un crédito de 45.000 millones de dólares, a lo que se ha ido a 52.000 millones de dólares más los intereses. Actualmente, como digo, la deuda ha aumentado a 320.000 millones de dólares. Ahora ustedes me dirán, ¿qué pasa con el resto? Porque tenemos los 52.000 millones del FMI, tenemos esto de los 1.460 millones con el Club de París, tenemos más de millones con Venezuela, y el resto, bueno, el resto es entre bonistas, entre acciones, entre entes privados que tiene Argentina, con los cuales está pujando constantemente, que son al fin y al cabo los que suelen poner siempre contra las cuerdas cada vez que va Guzmán a negociar. Ven que siempre cuando salen los diarios, bueno, hay problemas con los bonistas, dicen, hay problemas con los bonistas, claro. Ustedes imagínense, ustedes compran un bono, ¿no? El Estado argentino saca bonos, entonces dice, bueno, yo voy a comprar este bono, bueno, genial, te va a dar un interés de tanto por ciento, genial, buenísimo, perfecto, ustedes compran un bono a 100 y le dicen que en 3 años ese bono les van a dar 400. Listo, ustedes apuestan. Ahora, en 3 años le dicen, no, pero no te puedo pagar 400, te puedo pagar 250 y el resto lo refinanciamos. No, vos me dijiste 400, yo te compré el bono a 100 para que vos me pagues 400. Yo no te voy a aceptar que vos me des 250 y el resto lo refinanciamos.
No, arreglate, fíjate cómo podés hacer. No, bueno, pero la cuestión es que, a ver, ¿ustedes se piensan que nuestro ministro de Economía va a negociar cada vez que va a hablar con la gente del FMI o que habla con los bonistas? Él agacha la cabeza y le dice, sí, 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 sí. O sea, esto es como que ustedes, fíjense qué ridículo que suena. Ustedes van a pedir un crédito al banco, genial. El banco le dice, bueno, yo te lo voy a cobrar con tanta tasa, listo. Y ustedes, antes de vencer el crédito, van y le dicen, no, mira, yo te voy a contar una cosa. Al gerente del banco, yo te voy a decir cómo te voy a pagar, en qué términos te voy a pagar, y de qué manera te voy a pagar. El banco los va a mirar y les voy a decir, escuchame una cosa, o me pagás ya o te inicio un ejecutivo. Así de simple. ¿Ustedes qué se piensan que pasa con Argentina? ¿Que tenemos la posibilidad de ir a negociar encima de todo lo que debemos? Entonces, esta cuestión de que nos dicen, no, esto es un excelente logro porque los bonistas lograron aceptar nuestras pretensiones, Argentina no puede negociar nada, porque Argentina es la que está en falta acá. Entonces, claramente le baja martillo y le dicen, o me pagás en tal plazo, o después vemos cómo lo resolvemos, o te encargás de darme tal beneficio, o hacer tal cuestión que los pueden favorecer. Por ejemplo, ahora se está hablando no, ya está casi, por decirlo, cocinado, cómo se está manejando, articulando la nueva política internacional en materia de lo que sucede con las vacunas. Ustedes se piensan que el Sputnik al precio que nos la dan fue por nada. Ahora van a instalar centrales nucleares acá. Quieren instalar la segunda central flotante del mundo. Hay una sola. La segunda la quieren ir a poner acá a Argentina. Es parte de los negociados que se han hecho por habernos entregado las vacunas. A ver, ustedes pueden decir, bueno, era necesario. No les digo que no era necesario. Pero también hay que ver qué es lo que ponemos y qué es lo que arriesgamos, porque ustedes no se olviden que el artículo 41, que habla de la protección del medio ambiente, también deja sentado lo que es el cuidado del medio ambiente para las generaciones futuras. ¿O qué vamos a tener? Otro Chernobyl, pero en Argentina, lo que pasó en el 86. Sí, si funciona, genial, y si no funciona, ¿a quién va a afectar? ¿Cuáles son los mares que van a quedar para siempre, o por lo menos durante muchísimos años, con residuos tóxicos y contaminantes? Y son los nuestros. Entonces son cosas que no se evalúan cuando se llevan a cabo este tipo de negociados, o que tal vez la gente no los ve con la importancia que deberían tener. Pero estas cosas pasan, y estas cosas hacen a la forma en que se articula la deuda pública que contrae Argentina, que después no la puede pagar, y no sabe qué puede entregar a cambio, salvo territorio. Que ese territorio claramente nos compete a todos, porque todos al ser argentinos tenemos uso para gozar y disponer de ese territorio. Bueno, ya podemos empezar a compartir y hablar un poco de la clase. Más o menos hicimos una entrada en calor de lo que era la parte de gasto. Bien. ¿Puede ser que lo de gasto ya lo hayamos visto? A mí me parece que también. ¿Ya vimos lo de gasto? Me parece Sí, que creo que quedaba nada más crédito público. Crédito. Las teorías, las escuelas, los elementos, el criterio administrativo, todo eso ya lo vimos. Ah, bien. Bueno, vamos entonces con crédito. Bien. Concepto. Representa la opinión pública de la que goza un Estado para cumplir con sus obligaciones económicas y financieras. Crédito deriva del latín creditum y hace alusión al verbo credere, que significa tener confianza o fe. En materia de aspectos y condiciones, los aspectos son de dos tipos. Tenemos la aptitud, que es la que tiene un Estado para obtener dinero prestado, y requiere tres condiciones. Una política, una económico-financiera y una jurídica. Dentro del plano político, dice, refleja la estabilidad de sus instituciones. Ustedes empiezan a leer, o vamos a analizar estas cuestiones, y veamos, ustedes pónganse en el lugar de otro país, si ustedes aceptarían darle un crédito a un país como Argentina, por las condiciones que tiene, y por la credibilidad que refleja, empecemos a hablar en materia política, en sus instituciones, o la estabilidad que representa. Entonces, ustedes dicen, bueno, vamos a hacer un análisis de cómo podemos llevar a cabo las negociaciones con un país como Argentina. Y en materia política, claramente no hay mucha estabilidad en las instituciones. Vamos a pasar a otro aspecto más. Económico-financiera. Dada por la posibilidad de gastos y recursos, por la política monetaria y por la balanza de pagos. Y es un país que ya le sacó 13 ceros a su moneda. Y por ahí tampoco me cierra. Vamos a analizar por ahí la cuestión jurídica, acá tal vez logramos rescatar algo. Por la vigencia del derecho y garantías de los particulares, libertad, individualidad, propiedad privada, no, chao, listo, no voy,
me busco otro lugar, porque claramente acá no se puede hacer ningún tipo de negociaciones. Desde el plano teórico es difícil que uno pueda venir a establecer certidumbre y confianza cuando quiere venir a negociar acá. Es más, fíjense que hoy salió una noticia muy interesante, que el Estado de Israel estaba diciendo que va a buscarse otro socio comercial, porque con el tema este del cierre de las exportaciones, dicen, a ver, nosotros dependíamos de la cantidad de carne que nos exportaba Argentina, pero ahora como Argentina tiene que cerrar las exportaciones, bueno, vamos a buscar otro socio comercial, no nos podemos quedar sin carne. Entonces, fíjense los problemas que esto trae a futuro y las consecuencias que va a tener, no solamente por la mala gestión de un gobierno o por tener el canciller que tenemos, claramente no está a la altura de lo que fue Fourier o lo que fue Di Tella, porque partiendo de la base que ni siquiera habla inglés, o sea, creo que eso ya nos da un panorama de cómo es el canciller o ministro de Relaciones Exteriores que tenemos. Pero esto va a dejar secuelas muy grandes que después va a costar recuperar estos socios o aliados comerciales. Es como que ustedes tienen un comercio y tratan mal a sus proveedores, a sus mayoristas, le dicen, bueno, ¿sabes qué? Listo, no te compro más, buscate otro que te lo consiga. Entonces, esto va a ser complicado que lo podamos solucionar a corto y a mediano plazo, porque estas peleas políticas que lamentablemente están, porque acá siempre lo que se hace es buscar quién puede llegar a tener más autoridad o más poder, no saben que están poniendo en peligro y en juego muchas condiciones que hacen a mejorar las realidades en materia de política internacional, en materia de economía, en materia social, en materia jurídica, conflictos personales que terminan desvinculando o, no es la palabra desvinculando, pero sacando en el puesto que tienen, por ejemplo, jueces, fiscales. Como ustedes saben que los jueces rigen por el principio de inamovilidad, entonces no pueden desplazar jueces con la forma que lo hacen. O no pueden nombrar jueces si no tiene el respectivo tratamiento de Congreso, como pasó también con la gestión de Mauricio. Esto como para que vean que no me quedo solamente con darle siempre a lo que es el gobierno de turno, sino que también han habido errores en gestiones anteriores. O sea, eso quiero que queden claros. Pero se están tomando decisiones que nos están afectando a nosotros de una manera gravísima, porque claramente los actores que están tomando un rol trascendental no están a la altura de las circunstancias, pero ni de casualidad, ni en materia económica, ni en materia política, ni en materia jurídica, ni en materia de política internacional. Entonces, yo no sé qué puede pasar de todo esto. Porque claramente lo que vemos y estudiamos en la materia de manual se aleja mucho de la realidad que nosotros tenemos. Ahora, como ustedes saben, la economía es una ciencia, y como toda ciencia tiene reglas. Si uno hace las cosas de una manera, va a obtener un resultado. Si acá están diciendo que para obtener un crédito vos tenés que tener estabilidad de las instituciones, tenés que tener una política de gastos y recursos que te dé una estabilidad en lo que es la política monetaria, y tener vigencia de los derechos y garantías de los particulares como la libertad individual, la propiedad privada. Y creo que de esto podemos coincidir, sacando de lado los colores partidarios que cada uno tenga, que no se está cumpliendo bajo ningún punto de vista, y hace mucho no se viene cumpliendo esto. Entonces cuesta que uno pueda llegar a vislumbrar una luz al final del túnel por cómo se vienen gestando las cosas desde hace bastante tiempo. Capacidad económica del Estado para lograr préstamos y comprensiva de su patrimonio y recursos. Antecedentes, bueno, aquí un economista Martín, que es muy conocido, él dice, en la época reciente hay dos factores de impulso, lo que hizo que se vaya aumentando. Bueno, esto ya lo hemos visto un poco, es verdad, la parte del gasto que aumenta por las guerras, por el creciente de la población, esto lo habíamos visto, y los problemas que originaba a partir de la década del 14, bueno, lo que fue el crack de Wall Street hizo que se empiece a generar una emisión paulatina de todos los países, lo que hizo que eso obviamente haga que los picos de inflación vayan teniendo un crecimiento en algunos países proporcionado, en otros no, claramente. Vamos a hablar un poco del régimen legal, algunos ya los hemos visto, en el artículo 4 ya lo conocen de memoria, creo que no voy a enfatizar mucho en esto. Vamos con el 75, inciso cuarto, que eso también ya lo habíamos visto, pero vamos a hacer un pequeño repaso, el cual habla de que corresponde al Congreso, si no me equivoco, era contraer empréstitos sobre el crédito de la nación. Sí. Y el inciso séptimo dice cerrar el pago de la deuda interior y exterior de la nación. Estos son los dos puntos clave por los cuales el fiscal Dilelo había denunciado a Mauricio Macri y a todo su gabinete, justamente por haber contraído el crédito al FMI mediante un decreto y no haberlo llevado a tratamiento del Congreso. Como vemos que por el inciso cuarto y el inciso séptimo
son atribuciones que le corresponden al Congreso. Y como vemos, se había escudado con lo que dice la 24.156, de que cuando Argentina tenía relación con algún organismo del cual formaba parte, podía prescindir de todos los requisitos que se exigían para poder conformar el crédito público, decir cuál es el uso del destino que se le va a dar, si es todo interno o externo, etc. Y después tenemos algunos artículos para hablar de la 24.156, algunos ya hemos visto, y otros los vamos a sumar cuando hablamos de la parte de crédito público. Del 56 al 71, anótense para leer. Vamos a ver igualmente los más importantes. Bueno, 60, esto se lo hacen de memoria porque es el Infinel que habíamos analizado, que tiene que ver con la cuestión esta de Mauricio. Yo creo que les había contado cómo había venido la cuestión. Fue Lozano y Valdivieso, que eran dos dirigentes del partido kirchnerista, que fueron los que llevaron a cabo la denuncia. El fiscal Dilelo fue quien se encargó de causarla. El entonces juez Ercolini se encargó de desestimarla, de considerar que esto no puede ser trascendental. Un juez claramente que era del palo de Mauricio. Ahora, acá vemos nuevamente cómo siempre las cuestiones políticas vienen a jugar un análisis importante, porque ya se pierde el foco de cuál es la naturaleza jurídica de los casos, sino cuál es la naturaleza política de los casos. Lo mismo sucedió en diciembre del 2019. Tenías a los jueces de Comodoro Pi en stand-by, viendo a ver qué es lo que pasaba con las elecciones, para ver cómo avanzaban en las causas o retrocedían. Entonces, ¿cómo puede ser que esté todo tan a merced de lo que pase en materia política, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es encargarnos de cómo hay que cobrar en base al rol que cumplen los jueces, que es de garantizar el cumplimiento de la ley? Vamos con el 56. Dice, el crédito público se rige por las disposiciones de esta ley, su reglamento y por las leyes que aprueban las operaciones específicas. Se entenderá por crédito público la capacidad que tiene el Estado de endeudarse, con el objeto de captar medios de financiamiento para realizar inversiones reproductivas. Esto es importante. ¿Para qué se endeuda el Estado? Ustedes saben que yo siempre pregunto el para qué o el por qué. Bueno, así como le habíamos preguntado con la parte de el artículo 4 y el preámbulo, que era lo que decía Alberti, y ahora vamos, ¿para qué se endeuda el Estado? Según la 24.156, artículo 56, el Estado se endeuda para realizar inversiones reproductivas, para atender casos de evidente necesidad nacional, para reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos. Bueno, hay algunas que no hacen falta mucha comprensión, porque en esta última, cuando dice para refinanciar sus pasivos, son deudas que tenga el Estado y dicen, bueno, vamos a pedir un crédito para de esa forma hacerlo crecer, que aumente en caudal y de esa forma poder pagar los pasivos que tenemos. Por ejemplo, llevando en un plano más llano, si se quiere, desde el punto de vista comercial, supongamos que ustedes tienen un negocio y tienen deudas con algunos proveedores y dicen, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a tirar un par de cheques, con el de acá le tiro cheques a 60 y 90 días. Entonces, de esa forma, con estos cheques que tiré, cubro la deuda que tengo, y yo mientras puedo ir trabajando para poder ir cubriendo lo que tiré. Entonces, de esa forma yo estaría pidiendo, si quiere, un crédito o tirando cheques a largo plazo para yo poder seguir jugando con la financiación que me daría. Eso es lo que se entiende, por ejemplo, cuando dice refinanciar los pasivos, incluyendo intereses respectivos. Y después dice, se prohíbe realizar operaciones de crédito público para refinanciar gastos operativos, porque se supone que los gastos operativos son aquellos, ven acá como dice, se consideran gastos operativos aquellas erogaciones de la Administración Nacional incluida como el gasto de consumo o el clasificador económico del gasto. No se consideran gastos operativos los destinados a ejecutar programas de asistencia técnica financiados por organismos multilaterales. Cuando hablamos de gastos operativos, son justamente los que provienen de la Administración Nacional. Por ejemplo, los que sean AFIP. Lo que son gastos de AFIP no se pueden refinanciar mediante la adquisición de crédito público. Otro tipo de gastos sí. El 57 dice, el endeudamiento que resulte de las operaciones de crédito público se va a denominar deuda pública y puede originarse en la emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones de largo y mediano plazo que constituyen un empréstito, la colocación y emisión de letras del Tesoro cuyo vencimiento supera el ejercicio financiero, puede llegar a pasar el plazo del año. Esto es lo que tiene que ver, como yo les decía, lo que denominan los famosos bonos que obtienen aquellos que son los famosos bonistas, valga la redundancia, la parte de la deuda que tiene Argentina con los privados, con los particulares, perdón.
Dijimos la contratación de préstamos o la contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipula realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente, siempre y cuando los conceptos que se financien se hayan devengado anteriormente. ¿Esto qué quiere decir? Porque acá ustedes saben que está diciendo que se puede superar el ejercicio anual financiero. Ahora, ustedes me dirán cómo, si cuando nosotros habíamos hablado, en materia de recursos no debían quedar residuos, en materia de gastos sí, entonces ¿cómo es que puede superar el ejercicio financiero? Bueno, esto se da porque cuando se suele adquirir crédito público, ustedes saben que hay un artículo específico, que es el 60, que dice, tiene que establecer cuál va a ser el destino que se le va a dar, qué va a ser el tipo de deuda, entonces decimos, bueno, esta plata que se pidió va a ser para ocuparse de este tipo de obras puntuales, que si bien entraría dentro del presupuesto, pero va en otro rubro aparte. Esto no se toca. Esto no viene ni de la recaudación, esto no viene de nada. Esto es justamente para cumplir con las funciones del artículo 56. Para realizar inversiones reproductivas, para atender casos de evidente necesidad nacional, para reestructurar su organización o para refinanciar los pasivos. Esto que se pide se utiliza para este tipo de obras. Pueden exceder el ejercicio financiero, pero no va a modificar la recaudación porque es plata que viene de otro lado. Entonces, como es plata que viene de otro lado, la destinamos para estas cuestiones en puntual o particular. ¿Se entiende por qué se dice que puede llegar a exceder el ejercicio anual? Esto, estamos todos en el 57 todavía. Dijimos emisión y colocación de títulos, emisión y colocación de letras del tesoro, contratación de préstamos, o contratación de obras, servicios o adquisiciones, cuyo pago total o parcial se estipula realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente. Y después dice, siempre y cuando los conceptos que se financien se hayan devengado anteriormente. El otorgamiento de avales, fianzas y garantías, y la consolidación, conversión y renegociación de otras deudas. Siempre este último artículo que te lo deja como diciendo, bueno, cuando se regule por alguna ley especial, otras deudas que surjan, en caso de que no esté contemplado, siempre en el último inciso te mete la posibilidad para que se pueda llegar a tener una interpretación amplia del tema. Vamos con... sigue diciendo el artículo. A estos fines podrá afectar recursos específicos, crear fideicomisos, otorgar garantías sobre activos o recursos públicos actuales o futuros, incluyendo todo tipo de tributos, tasas o contribuciones, cederlos o darlos en pago. Bueno, aquí dice todo, digamos, lo que se puede llegar a afectar. Este artículo es muy interesante porque da la posibilidad en qué casos se puede, como les digo, exceder el ejercicio anual financiero a la hora de obtener parte de un crédito público. Esto se podría llegar a preguntar o encauzar la pregunta de esa forma. En caso de adquirir un crédito público, ¿cuáles son los supuestos en los que podría darse para que exceda el ejercicio anual financiero? Vayan anotando. Bien, pasemos al 58. A los efectos de esta ley, la deuda pública se clasifica en interna y externa. ¿Te puedo interrumpir? Sí, claro. La última parte del artículo 57 Sí. dice algo del tesoro. ¿Eso lo vas a explicar después con el 82 o...? Pensaba Porque llegar, pero si lo vemos ahora, dice, no se considera deuda pública la deuda del tesoro ni las operaciones que se realicen en el marco del artículo 82. Si vamos al artículo 82 de la ley, dice, la Tesorería General de la Nación puede emitir letras del Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja hasta el monto que fije anualmente la ley de presupuesto. Estas letras deben ser reembolsadas durante el mismo ejercicio financiero en que se emiten. De superarse ese lapso, sin ser reembolsadas, se transforman en deuda pública y deben cumplirse para ello los requisitos que al respecto establece el título 3º de esta ley. Lo que quiere decir es lo siguiente: aquellas letras que emite la tesorería tienen que estar dentro del ejercicio anual financiero. Si excede ese ejercicio, pasa a ser deuda pública. Lo que te dice acá este artículo es que como no se considera deuda pública la deuda del tesoro, porque pasa a ser deuda aparte, la tiene el tesoro, no es deuda que tiene pública, es deuda que contrae el tesoro. Por eso es que no puede el tesoro crear letras ni bonos para cubrir la deuda del tesoro. Sí puede hacer para colocarlas justamente para el Estado Nacional, pero esas tienen que cumplir el ejercicio anual financiero. Donde excede el plazo ese, pasa a ser deuda pública, pero deuda pública que pasa a tener directamente la Tesorería General. Por ahí es medio complicado entenderlo, pero una cosa es la deuda pública que tiene el Estado Nacional y otra cosa es la deuda que pueden tener determinadas entidades. Por eso acá les hace la aclaración.
del artículo 56, se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos. Este serían los gastos operativos. O, por ejemplo, lo que puede ser, como dijimos, la Administración Nacional de Ingresos Públicos, como es el caso de la AFIP. Tampoco se podría llegar a hacer en este caso, para la deuda que tenga la AFIP, poder colocar letras, bueno, en este caso la AFIP no podría, pero la tesorería sí, no puede hacer letras para poder refinanciar los pasivos que excedan el ejercicio financiero. Pasaría a ser deuda pública porque es una entidad pública, pero una entidad que tiene autarquía propia como es la AFIP. No pasa a ser una deuda del Estado, pasa a ser una deuda de esa entidad puntualmente. Por eso te dice, este artículo no se considera deuda pública la deuda del Tesoro ni las operaciones que realicen en el marco del artículo 82. Estas letras que bajo el artículo 82 emite la Tesorería General de la Nación para cubrir deficiencias estacionales que pueda tener en materia, por ejemplo, de recaudación, lo puede hacer hasta el monto que fija el presupuesto general, por el periodo del año. No puede exceder ese periodo. Estas letras, como digo, tienen que ser reembolsadas durante el ejercicio, o sea, la tesorería puede emitir letras que las tiene que pagar dentro del año. Si no las paga al cabo del año, no se llegan a cubrir, pasan a ser deuda de la tesorería. Es confuso cuando habla de deuda pública, pero es deuda pública de esa entidad en particular, no es deuda pública del Estado. Ahí recae la diferencia. Bien, sigamos. Eh, 55, perfecto. ¿Queda alguna duda sobre esto? No, está bien, me quedó claro. Bien, perfecto. Sigamos. Dijimos 57. Perfecto, vamos a 58. A los efectos de esta ley, la deuda pública se clasificará, dijimos, en interna, externa, directa e indirecta. Yo creo que tenía un archivo sobre esto. A ver si lo encuentro. He hecho un pequeño PowerPoint explicando puntualmente estas 4 clasificaciones. Voy a ver si lo encuentro. Esto que estamos viendo, hagan hincapié puntualmente en estos artículos, y lo que yo les digo, de cómo seguramente voy a encauzar la pregunta, porque básicamente hace el análisis de lo que es el tema que estamos viendo, de cómo se lleva a cabo el crédito público, pero son los artículos importantes en el análisis de esta 2456. No lo tengo por acá. Bueno, no importa, sigamos. Nos quedamos en el 58. Bien, se considera entonces deuda interna aquella contraída por personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en Argentina y cuyo pago puede ser exigible dentro del territorio nacional. Estos pasarían a ser los bonistas internos, si quiere. Por su parte, se entenderá por deuda externa aquella contraída con otro Estado u organismo internacional o con cualquier otra persona física o jurídica sin residencia o domicilio de la República Argentina. Acá se entraría el Club de París, entraría el FMI, entraría la deuda que tenemos con Venezuela, y entrarían los bonistas que Argentina tiene en el extranjero. Bien, ¿qué se entiende por deuda pública directa? En la que de la administración central es aquella asumida por la misma en calidad de deudor principal. En este caso es la que directamente asume el Estado. Y ahora van a ver la diferencia que hay con la indirecta. Esta es la que es constituida por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, distinta de la misma, pero que cuenta con su aval, fianza o garantía. Una cosa es la deuda que se puede llegar, que con esto hay muchas dudas, porque el tema es ver quién pide la deuda, bajo qué condiciones la pide. A ver, es muy iluso creer que puede, si se quiere, un ministro de Economía o un ministro de Relaciones Exteriores pedir una deuda sin el consentimiento, si se quiere, del presidente o poder tratarlo en el Congreso. Entonces, entender que esto constituye deuda indirecta, habría que ver cuál es el destino que se le va a dar. Acá básicamente lo que trata de diferenciar es cuándo directamente la deuda o cuándo es asumida por los protagonistas, los actores que cumplen el rol
de tomar el compromiso y asumir el crédito con la institución, o cuando se hace por intermedio de terceros. Por ejemplo, cuando se pide un crédito, intercede un país y de esa forma se obtiene, como había pasado en su momento, cuando en la década del 90, parte de la deuda pública que habíamos tenido, se había contraído, era plata que le había prestado Libia a Menem para poder financiar parte de su campaña, pero que en realidad la plata parte venía de Estados Unidos. Eso sería deuda indirecta, que nunca sabes el verdadero destino del financiamiento de la deuda indirecta. Pero para no complicarlo a ustedes con estas cuestiones, digamos, de definiciones, para que les quede claro, acá el artículo lo explica muy simple. La indirecta es aquella que la asume directamente la misma administración central en calidad de deudor principal. Yo me encargo de pedir la deuda. Y la que es indirecta se constituye por cualquier persona física o jurídica, público o privada, distinta de la administración central, pero que cuenta con su aval. Pone el gancho. Si hace una cosa, pedí la deuda, yo te autorizo a que vos la pidas. No lo pido directamente yo en calidad de quienes podrían llegar a pedir, como puede ser, y lleguemos en el 75, inciso séptimo que dice, el arreglo de pago interior exterior o control de préstamo sobre el crédito de la nación, como dice 75 inciso cuarto, se podría dar implícitamente la firma como para que lo pueda pedir otro. Pero eso después tiene que demostrarse. Ahí está el tema. Bien, con deuda pública algo habíamos adelantado al respecto. El crédito público es la actitud que dijimos para obtener el préstamo en dinero. El empréstito es la operación para obtenerlo, representado en un título, y la deuda pública es la obligación que contrae el Estado a consecuencia del empréstito. O sea, nosotros, cuando pedimos pues, sumado con nosotros el Estado Nacional, pedimos un crédito, y como motivo de ese crédito, nosotros tenemos una deuda con la entidad que nosotros le pedimos ese crédito correspondiente. Eso, cuando constituye la deuda que pide un Estado, se pasa a llamar deuda pública. Acá hace la clasificación, está todo en el 58. ¿Alguien tiene alguna duda? En la ley, cuando habla de la administración central, ¿es lo mismo que diga administración nacional? Porque en algunas partes dice administración nacional y en otras administración central. Bueno, en realidad eso puntualmente, si ustedes se fijan, habíamos leído recién el artículo 82, y en el 82, cuando habla de Tesorería General, le da el rol como si fuera una administración nacional. De la misma forma, cuando vemos también el 56, la parte, sí, también, a la administración nacional. En ese caso, a ver, a mi forma de verlo, yo considero que se tratan del mismo género, del mismo ente. A veces suele cambiar para no ser tan repetitiva la ley en estas cuestiones, pero administración central y administración nacional forman parte de un mismo ente, porque estamos hablando justamente de lo que es la administración financiera gubernamental, que es la 24.156. En ese caso sí, constituye el mismo término, es decir, central o nacional es lo mismo, porque básicamente es la que se encarga de controlar todos los organismos de Estado que estamos analizando puntualmente en esta ley en particular. Cada una, si bien tiene un organismo puntual que forma parte de la administración, pero eso ya pasa a ser algo más por ejemplo, de la auditoría, de la sindicatura, de la contaduría, de cada organismo tienen un control que se encarga de llevar a cabo esa administración. Pero ahora cuando hablamos de administración central o administración nacional, es exactamente lo mismo. Bueno, gracias. Pero sí, a veces puedes acostumbrar a quedar esa duda porque uno ve que en algunos lugares te dice nacional, en otros te dice central, pero sí, es lo mismo, no se preocupen. Leandro, sí. Después lo podrán subir al campus o mandarlo a este archivo, porque me parece que en el que está no figura toda la parte esta de deuda pública. Bueno, solo recursos y gastos. Ahora cuando terminemos la clase, se lo mando por el grupo de WhatsApp. A ver, WhatsApp acá al computador y se los mando por ahí. Bueno, más fácil. Dale, gracias. No, porque no está en el campus, yo lo estaba buscando recién y no está. Dale, se los mando. Bueno, dijimos que tenemos deuda pública interna y externa, directa e indirecta, y consolidado flotante. Consolidados son los documentos de deuda firme y definitiva, y los flotantes son títulos a corto plazo como letras o tesorería. Estas vendrían a ser como clasificaciones de títulos que se pueden llegar a dar, pero que también podrían entrar en interna, externa, o en directo o indirecta. ¿Esto se acuerdan cuando vimos la parte de los impuestos, que podían ser directos e indirectos, nacionales, o provinciales, o que podían ser también personales y reales? Bueno, acá pueden encauzarse varios en un mismo.
depende de la deuda que estemos hablando, podría ser interna o externa, podría ser deuda interna, indirecta y consolidada, o sea, podría tener varios rubros dentro de la misma, depende del caso que se trate. Bueno, letras de tesorería, acá vemos que es flotante. Podría ser tranquilamente interna o externa, depende si el organismo que lo pide la persona, físico-jurídica, está en Argentina o está afuera, y depende si se tomó directamente la relación con la administración central, o esto solamente puso su firma como fiador, o dio el aval. Deuda exterior y balanza de pagos. Bien. Tiene incidencia por los intereses que conforman los servicios de la deuda externa, llevando al déficit. Tiene incidencia sobre el nivel de precios, sobre la actividad económica privada, sobre el ahorro privado, sobre la formación de capitales y sobre la distribución de la riqueza y el ingreso individual. Esta balanza de pagos, si no me equivoco, ustedes ya la han visto, ¿no? Con mi padre en la primera parte. Sí. Bien. Sí, Esto básicamente, como ustedes saben, la balanza de pagos, el instrumento va a reflejar los distintos rubros de los supuestos que se van a analizar, es cuánto es la deuda que se tiene, dentro de todos los rubros que se van a tratar en general. Empréstitos, concepto, título que representa las obligaciones del Estado de devolver dentro de determinado plazo sumas adeudadas, porcentajes más intereses. Bien, esto que estamos viendo acá, por ejemplo, el tema de las sumas adeudadas más los porcentajes más los intereses, es lo que yo les contaba, de cuánto eran los intereses que se habían dado, por ejemplo, con el Club de París, que habíamos visto que era acá, yo lo había anotado acá en un pequeño machete, que teníamos un 3,63% de intereses bonitorios, una tasa anual del 9%, eso vendría a ser el porcentaje de las sumas adeudadas que se pueden establecer. ¿Cuál es la tasa anual de lo que se va a devolver? ¿Cuáles son los intereses compensatorios o punitorios que se van a agregar ante el incumplimiento del pago? Ustedes piensan que generalmente los organismos internacionales les conviene que nosotros, por ejemplo, refinanciemos constantemente la deuda. Para ellos no sería negocio que nosotros pidamos un crédito y se lo paguemos en tiempo y plazo. Cuando Argentina va y dice, no puedo pagar, ellos chochos de la vida, no me diga que no puede pagar, y por lo tanto estoy diciendo, listo, genial, ¿a cuándo estiramos los intereses? Porque saben que de alguna forma se van a cobrar. Y yo creo que claramente ese cobro no va a ser en dinero. Cada vez me estoy poniendo más en duda si estos nos estarán entregando tierras. Con esto me refiero a los distintos actores y los distintos gobiernos que han ido tomando en calidad de deuda, porque claramente las instalaciones que vemos en China, ahora lo que puede pasar con Rusia, se están entregando tierras, lo que ha pasado con parte de la Patagonia, cuales pertenece a terratenientes y la mayoría son ingleses. Entonces se han hecho mucho uso y abuso de tierras, que es lo único que Argentina tiene para negociar. Y saben ellos las condiciones que tiene Argentina en materia de clima, en materia de fertilidad de la tierra, lo que es el agua que tenemos. Entonces, eso los países lo ven como un punto estratégico para decir, nosotros le damos plata, que se endeuden, que queden endeudados de por vida con nosotros. El tema es que, como habíamos visto en la primera parte, creo que yo les había contado, Estados Unidos es uno de los países que más endeudado está. ¿Pero qué hace? Reparten dólares por todos lados. Se encargó justamente de establecer el dólar como una divisa conjuntamente con el euro, entonces ellos reparten dólares por todos lados. ¿A quién le encajamos los pesos a nosotros? Ni en Uruguay nos quieren tomar el peso. Vas a una casa de cambio en Uruguay y ni siquiera toman toda la moneda menos los pesos. Entonces ellos por lo menos tienen la viveza de que juegan de esa forma. Tienen mucha deuda, pero le dan a la maquinita, hablan con la Fed, empecé a emitir, le dicen, y van despachando. ¿Quería decir algo, Alejandro? No. Ah, te esto con el... No, que está bien, es así. Entonces, desde ese punto de vista, a ver, nosotros somos un país que no solamente tiene una gran deuda pública, sino que tampoco podemos llegar a atentar a los demás países a que utilicen nuestra moneda. No solo eso, desalentamos la inversión, porque al inversor más importante que teníamos, como Marcos Galperín, creador de Mercado Libre, se terminó yendo a Uruguay porque se cansó de que le meta la mano en el bolsillo con las restricciones impositivas y tributarias. Entonces, creo que si hiciéramos completamente lo opuesto a lo que venimos haciendo, no sé, seríamos Singapur en 10 años, potencia mundial. Porque básicamente todo lo que no hay que hacer es lo que estamos haciendo. Bien, naturaleza jurídica de los empréstitos. Es una obligación unilateral derivada de la soberanía del Estado. En 1902, el canciller Drago, por actos de fuerza de Inglaterra, Alemania e Italia contra Venezuela, por incumplimiento, bueno, acá
este pequeño Word lo hizo mi padre, acá habla un poco de lo que es la doctrina Drago, donde hubo un problema que se habían dado entre Inglaterra, Alemania e Italia contra Venezuela, por un incumplimiento contractual, entonces le habían hecho un bloqueo. En este caso, el canciller que teníamos, Drago, intervino en este conflicto, y él dijo, por un incumplimiento contractual no se puede hacer esta cuestión de bloquear el comercio de un país. No es la forma en que se tiene que resolver. Y por eso ha quedado sentado como la doctrina de Drago. Hay dos muy importantes, la doctrina de Drago y la doctrina Calvo. Las van a estudiar solamente cuando lleguen a internacional público o privado. Pero bueno, quédense solamente con esto puntualmente. Entonces, acá lo que plantea, y por qué es importante analizarlo con la materia de los empréstitos, porque ante las deudas que tenía Venezuela, claramente no podían hacer esta cuestión de decirle, es como que vengan todos los bonistas que nosotros tenemos, que vengan los muchachos del FMI, que vengan los muchachos que pertenecen al Club de París, y digan, bueno, como Argentina nos puede pagar, listo, hacemos todo un cierre, un bloqueo. Bueno, mucho no les va a modificar porque carne no están exportando, pero otra cosa que quieren exportar no van a poder, así que bajo ese punto de vista, bueno, encárguense. Claramente eso no se puede hacer, es lo que planteó Drago, por un incumplimiento contractual no pueden cerrar las exportaciones y prohibir que un país comercie. Entonces arreglenlo de otra forma, renegocien, busquen de qué manera lo pueden hacer. Y fue una doctrina que fue receptada porque él no solamente intervino, sino que logró de manera satisfactoria poder llegar a un acuerdo entre estos países. El empréstito es emitido por un Estado en virtud de su soberanía, surge de una ley que lo autoriza, no es ejecutable judicialmente por incumplimiento u obligación contractual. Esto que no es ejecutable judicialmente por incumplimiento, en realidad sí, porque vos, a ver, no lo sometés a los juzgados de acá, sino que lo tratarías a lo sumo, si ese país forma parte de la ONU, lo trataría con el Consejo de Seguridad o con las Naciones Unidas, depende la entidad que pueda llegar a participar, en base a la que ambos países forman parte, y ver cuál es la legislación correspondiente que se va a aplicar. En base a la emisión, está por un lado que es el portador, que se transfiere la simple entrega, y por otro lado que son los títulos nominativos que se transfieren por endoso. Bueno, esto ya pasan a ser cuestiones más de cambiario. Los que la han cursado algo deben recordar, y los que no, ya la van a tener. Esto básicamente, cuando uno emite un empréstito, se puede hacer de dos formas. Vos lo podés hacer al portador, que vos ponés el nombre de quién va a ser, o simplemente lo haces nominativo, lo que también se puede asimilar, por ejemplo, con un cheque de pago diferido, que vos directamente no ponés el nombre de quién va a ser el que lo va a recibir, pero lo vas endosando. Entonces supongamos que yo agarro y le doy un cheque que puedo tener a Felicitas, que la tengo acá, y como yo no pongo que es para ella lo que puede hacer directamente es pasar ese cheque. Lo puede endosar o directamente lo puede pasar, y quien sea quien acredite la titularidad de ese cheque al momento de cobrarlo, lo puede pasar. Con esta materia internacional pasaría algo similar. Suscripción con participación de bancos, el banco lo adquiere y lo coloca. Suscripción pública, el banco es intermediario. Bueno, esto me parece que es innecesario. Les preocupen, porque este tema lo doy yo aparte, y saquemos suscripción porque no los quiero complicar con esto. Vamos con extinción. Bueno, amortización, pago del capital prestado, una de las formas básicas de extinguir una obligación es por medio del pago. Eso es igual en obligaciones, en contratos. Obligatoria, el Estado paga en una o varias fechas. Esto es lo que debería hacer Argentina, pero bueno, prefiere prorrogar. O sea, nunca se extingue la acción acá, siempre se prorroga, se prorroga, se prorroga, se renueva, se prorroga, se prorroga, se renueva. Facultativa, se reserva a pagar antes de la fecha. Bueno, esto menos va a pasar, pero es como para decir, bueno, supongamos, a ver, y aparte esto no le conviene a las entidades. ¿Por qué? Porque si yo te estoy queriendo correr con los intereses para que vos justamente me prorrogues, porque a mí me conviene porque voy a ganar más, que vos me quieras pagar antes, y la verdad que no me conviene, porque justamente yo saco un beneficio cuando te hago este préstamo de dinero, si se quiere. Ahora, yo voy jugando con que vos cada vez me estés debiendo más. Si vos me pagas por anticipado, yo voy a tener una ganancia por haberte hecho este préstamo con un determinado interés, pero a mí no me conviene. Conversión, canje de un título por otro nuevo, entre paréntesis acá puede disminuir tasa de interés. Bueno, esto es lo que se debería hacer, esto es lo que sucede siempre en la conversión. Cuando se colocan títulos
por ejemplo, como habíamos visto que pueden pasar con la tesorería, coloca títulos de un año a otro año, y no se llegan a colocar, y los quiere cambiar por otros, cosa que no lo puede hacer, porque pasaría a ser deuda de la tesorería, no deuda pública. En ese caso buscan llevar a cabo esta conversión, como también lo quiere hacer, y lo que constantemente hace Argentina con los bonistas. Todo el tiempo le están cambiando un canje o no, pero fíjate que este bono que te doy ahora, este es el bueno, porque este va con una inflación ajustada al dólar. No, no te lo creo. No, pero te juro que te voy a pagar en 3 años, el interés se te va a ir a tanto. Bueno, listo, en 3 años. No, pero vos sabés que salió otro nuevo título que lo estamos moldeando, ya sale. Pero este te va a dar una rentabilidad de. Dale, venís bicicletando hace 5 años con el bono, ya está. Entonces fíjense, y con criterios que los bonistas no quieren aceptar, porque claramente le están todo el tiempo llevando a cabo esta conversión. Llega un momento que vos querés ver la plata, porque no te sirve tener un papel que te lo vienen cambiando por otro, por más que, acá dicen, disminuir las tasas de interés, disminuye las tasas de interés en el sentido de que buscan achicar, que el Estado logre achicar la deuda. Entonces, ¿cómo viene a jugar esto? Te dicen, mirá, yo te voy a pagar, ahora te estoy dando uno de 100 y en 2 años te tengo que pagar 300. Bueno, en 2 años te dicen, mirá, te puedo pagar 270. ¿Te sirve? No son 300, pero y así a poco va achicando. Y después va a sacar otro y va achicando, o sea, va achicando la tasa de interés que se había correspondido en un principio como para extinguir esta obligación. Ahora, el tema es ver si los bonistas lo quieren agarrar. Porque si no lo quiere agarrar, no le podés obligar por la fuerza que te acepte el nuevo canje de título. Fíjate cómo lo vas negociando. Y la consolidación es la deuda flotante que pasa a ser consolidada. Esta sería la deuda que, si bien se puede llegar a ver reflejada una vez que tengamos realmente los índices de inflación acomodados, los índices del porcentaje y todo lo que son los intereses correspondientes, ya sean los punitorios, los intereses anuales, esa deuda que está dando vuelta en la nebulosa pasa a ser firme, y eso es lo que nos permite ver cómo extinguimos la obligación de esa deuda, ya sea o por amortización o por conversión, pero se tiene que consolidar esa deuda. Esto, más como extinción, sería una de las características que podría llegar a darse. ¿Cómo se puede extinguir? Porque vos tenés deuda que no es real todavía, no sabés cuánto tenés en deuda. Vos tenés, por ejemplo, muchas obligaciones que tiene el gobierno pendientes que no sabés cuánto debés, hasta que las obligaciones cumplan el lapso que tenían de fecha, por ejemplo, de finalización. Recién ahí vas a tener esa deuda flotante, pasa a ser consolidada. Es como el carpintero que te hace una obra y te dice, nada, más o menos 10, 15, bueno, hasta que no te venga con el mueble terminado no sabés cuánto es realmente, puede ser 10, puede ser 15. Con la deuda flotante pasa lo mismo, hay muchas obligaciones, como les digo, que están ahí viendo. Una vez que se cumplan esos plazos, ahí pasan a consolidarse como deuda propiamente dicha, y vemos de qué forma podemos llegar a extinguirlas. Financiación del Tesoro y letras de tesorería son emisiones de valores por un plazo breve de 1 año que se ofrecen al público. Acá es donde entraría a jugar el 82 que estuvimos viendo. Empréstitos voluntarios, forzosos y patrióticos. Empréstitos voluntarios, el Estado, sin coacción, solicita al mercado de capitales fondos con promesa de reembolso y pago de intereses. Bueno, acá básicamente el Estado va a rogarse y arrodillarse de pies y manos a que por favor le den plata y le compren sus bonos. Acá no usa su coacción, sino que busca de manera muy amigable decirle que está con la soga al cuello y necesita por alguna forma posible conseguir crédito, entonces busca emitir bonos o deudas para que pueda hacerse con activos. Empréstitos forzosos, el Estado obliga a los ciudadanos a suscribir los títulos. En Argentina se dio con el empréstito interno 9 de julio de 1962 durante el gobierno del presidente Guido. Claro, después viene el golpe. Siendo el ministro de Economía Álvaro Sogaray. Bueno, ¿qué tenemos después? Tenemos empréstitos patrióticos. Estos empréstitos forzosos, a ver, se ha dado en muy pocas ocasiones, pero es cuando el Estado obliga a que ustedes tengan que adquirir ciertos bonos. También había pasado algo similar en la década del 2001, cuando se había empezado a pagar con bonos, empezar a pagar con dinero, porque claramente estábamos pasando un momento donde la crisis cambiaria hizo que ya esta cuestión de paridad con el 1 a 1 no pueda ser viable, y mucha gente que estaba acostumbrada a cobrar su sueldo en dólares, entonces se les empezó a pagar con bonos.
Y eso claramente eran bonos forzosos, porque o te pago con esto, o no te pago. Y después andá a ver, andá a los supermercados a ver cómo lo podés cambiar, o a cuánto te lo toman, o andá a los bancos a ver a cuánto te lo toman. Eso también es la típica historia. Esta cosa pasa en Argentina nomás. Vieron que está esta cuestión de los dólares con cabeza chica, que te los toman a menos valor que los de cabeza grande. Bueno, vos vas al banco y te da cabeza chica y vos le decís, no, yo quiero cabeza grande. Para mí lo mismo te dice. No, pero el arbolito no me los toma. ¿El qué? No, el blue, no sé qué es el blue. Acá yo trabajo en el oficial, ¿no? Para mí no existe el blue. Yo soy banco, yo no sé qué es el dólar blue, te dice. Entonces, estos, los cabezas chicas, son de curso legal. Ahora, que no te lo quiera tomar el arbolito, es problema del arbolito. El arbolito ni ningún arbolito te lo toma. El arbolito, ni el pino, ni el roble, nadie te lo toma. Pero bueno, esas son las cuestiones de la viveza de acá, de que, como le digo, eso solamente pasa acá, porque en ningún otro país, a diferencia de que Franklin tenga la cabeza un poco más chica o más grande. Pobre Franklin. Empréstitos patrióticos. El Estado aplica una especie de coacción. Sus cláusulas tienen ventajas para el Estado deudor, y por la propaganda se apela a los sentimientos patrióticos de la comunidad. Esto había pasado también cuando quisieron, a ver, los empréstitos pueden ser asimilables también en su momento lo que han querido aplicar con ciertas monedas. Por ejemplo, en la década cuando estábamos con el tema de los patacones, los tiki canasti y todas esas cuestiones, que por ahí ustedes se acordarán mucho más que yo algunos, de decir, no, pero fíjate que esto es lo que se viene. Esto, bueno, en un momento los patacones llegaron a valer hasta casi más que el peso, llegaron a tener un aumento en eso. Esta cuestión de querer cambiar la base monetaria sigue siendo lo mismo, porque ya hemos visto que no genera confianza en la gente. A ver, por más que me lo pintes de otra cara distinta, sigue siendo refutado por el gobierno y tiene el control de la emisión. Entonces de nada me garantiza que si me sacás los pesos y me pones los coronapesos, no vaya a tener igual o menos valor del que tiene el peso actualmente. Entonces, por más que vos me lo pintes como que esta es la modificación y lo que va a venir, y darme todo un discurso de por qué tenemos que acudir a esto, ya creo que el argentino se comió muchos sapos, 13 por decirlo de alguna forma, con todos los ceros que le hemos sacado a la moneda, como para que encima querer apelar a que nos quieren encajar un empréstito patriótico, y decir que esto es lo que... A ver, bueno, esto también se había hecho mucho. ¿Saben cuándo se hizo mucho esto? Cuando fue el tema de la guerra con Malvinas, donde la gente, muchas de las personas, hacían donaciones y adquirían empréstitos que había sacado en ese momento el Estado de Gobierno de facto, justamente como para poder llevar distintas cosas a los chicos que estaban peleando en Malvinas. Y en este caso sí tomó tal vez el rol, es importante de que sea por que tenemos a nuestros chicos peleando por la guerra de Malvinas y la lucha con los ingleses. En ese caso sí se habían hecho empréstitos patrióticos y habían cumplido su finalidad. Se había recaudado, tenía el número exacto, no me acuerdo cuánto se había recaudado, de lo que no se dio un peso. Ahí está el tema. No se dio un peso de todo lo que se recaudó por estos empréstitos patrióticos. Pero bueno, que se le pueden reclamar a los muchachos. A los muchachos digo a los borrachos puntualmente, ¿no? Creo que ya todos sabemos de quién estoy hablando. Bueno, eso creo que sería todo. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Quedó claro? Si quedó claro, yo ahora les voy a mandar esto por WhatsApp para que les quede. Cualquier duda que tengan me preguntan. Si quieren que coordinemos alguna clase de repaso o alguna pregunta puntual que tienen, me escriben. Y bueno, tranquilos que lo que vamos a preguntar es lo que hemos estado viendo. Hagan hincapié en estos artículos de la 24.156. Me han quedado, lean también hasta el 71 que habla todo de crédito público. Por ahí hay alguna cosa puntual que ahora no debo estar recordando, pero te apoyo a preguntar hasta el 71, porque después empieza el sistema de tesorería en el 72. Y lean también el 82, puntualmente, que es el que hablaba del tema de la tesorería y qué pasa con los bonos que puede crear la tesorería. Con eso, sobre esta clase que estuvimos viendo y lo que hemos repasado anteriormente, el tema de inflación, el tema también de gasto público, de recursos, yo creo que con eso no van a tener problema. Bueno, si hasta acá está todo bien, ya los libero, ya la felicita que está bastante cansada, así que... Con frío. Yo no me saqué el saco desde que entré a mi casa, no me saqué el saco, estoy muerto de frío. No. Sí, estamos todos igual. Bueno, chicos, Bueno, gracias. Nada y nos estamos viendo.
Adiós. Disculpe, profesor, Gracias, profe. Hasta mañana. Chao, hasta luego, Eh, decime, Alan. con el tema de la clase de repaso, digo, estaría bueno Sí. coordinar alguna para el lunes o el miércoles si hay tiempo, de Bueno, la semana que dale. viene. Dale, Sí, el el Lo miércoles. hablamos por el grupo. Listo, el miércoles hacemos un rato, nos conectamos y hacemos un ping-pong de preguntas o temas que ustedes tengan en el tintero como para poder evacuar. Bueno, muchas gracias. Por favor, chicos, nos Gracias. vemos. Gracias, Adiós. Lean. No te olvides de Gracias. ¿De qué? ¿De pasarles el archivo? Sí, Ahí se los paso, queden tranquilos. gracias. Dale. Gracias.